Estamos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Beto de Batalla Cultural Cali. Estamos con tres buenos amigos de la Batalla Cultural. El tema que nos aborda o que vamos a afrontar hoy es la falsa antropología de la ideología de género. Estamos con Edgar Calderón de Bolivia, que es un divulgador, investigador y presidente de la Plataforma por la Vida y la Familia en Bolivia. Está haciendo una tremenda batalla cultural en su país. Él tiene aparte de eso estudios en psicología, en teología, tiene diplomado en liderazgo, diplomado internacional en la parte de gestión política, en la parte de democracia participativa. Ha dado muchas conferencias en su país. Tengo entendido que él tiene una próxima gira con nada más y nada menos que Jonathan Carlos Ramos, que es un filósofo que se admira bastante. Y no sé qué si le quiere ampliar a la presentación. Bienvenido. No, me parece honroso estar acá. Les agradezco mucho por la invitación. Bueno, pues un saludo cordial a todos. Muchas gracias, Edgar. Bienvenido. Tenemos a un gran amigo, un amigo de la casa, un líder que yo admiro también bastante, Gabriel Rados, autor del libro Prohibir la Familia, sociólogo, académico. El tipo es un facultativo impresionante. Entonces, lo tenemos desde Argentina. Por allí dicen que donde vive, el diablo peina a los pingüinos. Es un gusto que estés aquí, autor de Batalla Cultural Latinoamérica. Saludos, Gaby, que te podés agregar a la presentación. No, nada, gracias Beto por estar. Sé que en lo personal te comprometiste para estar hoy, que era muy difícil y bueno, lo lograste y agradecerles a tanto a Munir como a Edgar que estén hoy compartiendo esta temática que es de vital importancia para la batalla cultural. Son dos grandes, así que los vamos a disfrutar hoy. Y tenemos a mi compatriota Munir, yo lo he visto en redes sociales, es un muchacho que está dando la batalla, pero impresionante, es de admirar, increíble lo que está haciendo. Él hace parte de toda esta camada de jóvenes que tienen algo por decir y es estudiante actualmente de la Universidad de los Andes y quiero que él pues complemente su presentación. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí, Munir. No, primero pues saludo a todos, gracias a ti, pues a Edgar y a una persona como Gabriel, del Caribe Gabriel, que ahí está dando toda la batalla, es que eso nos toca como de defendernos, es que defender los valores tradicionales, aquí lo que quieren destruir, aparte de toda mi generación, es todo de lo que a mí, digamos, me criaron. Digo que uno no solamente son ustedes, sino también nosotros, los puros jóvenes, nuestra generación misma, defendernos. Pues rápidamente comento de mí, yo fui, pues soy líder, tengo líder social, líder de juventud, fui candidato aquí en Bogotá a edil de Usaquén. Por ese caso, un edil es el menor cargo que hay para elección popular. Hice mi campaña, me lancé, orgulloso de sacar 1059 votos, no quedé, pero igualmente feliz de la campaña y nada, y aquí seguimos. Y como siempre dando la pelea, la última, que creo que no sé si ahí, donde ahí me conoció, que fue con lo que pasó en los Andes, que hay unos socialistas dentro de la propia universidad haciendo escándalo y todo. Y pues nada, uno que en verdad ya le fastidia eso, uno que en verdad se pone la bandera de Colombia en la espalda, coge y uno va y grita de una vez. Porque, por ejemplo, algo que yo aprendí de Milei, de Manuel Danan, que es una persona, un argentino que yo admiro mucho, es hacer desmadres. Entonces, pues nada, la única forma de recuperar mi propia generación es así. Excelente, amigo, excelente. Sí, yo te vi. Yo creo que yo sí, si yo necesito un amigo para ir a pelear, me llevaría a Munir como soldado. Es un bulldozer, es un tipo que no tiene miedo a la hora de abordar la verdad, ¿no? Entonces, no, nada, gracias por estar aquí. Y me presento, yo soy Jorge Alberto Angulo, soy personal de salud, soy terapeuta respiratoria en mi país. Llevo mucho tiempo en la parte de la salud y entré a la batalla cultural porque había cosas que por ahí no me cuadraban, ¿sí? Como imposiciones que por ahí eh, parecían pues de un carácter imponente.
Entonces me puse a leer todo el esquema de la batalla cultural, me puse a informarme, a estar en academia, y me fui creando o fui yendo por una antropología que en últimas es lo más importante, es donde uno se para, ¿sí? Entonces, muy contento, y el tema que vamos a abordar hoy es la ideología de género, su falsa antropología, todo lo que hay detrás de estas agendas que lamentablemente son muy bien pagadas, muy respaldadas. Nosotros como jóvenes, como padres de familia, sí, como la sociedad pues que tiene algo por decir, estamos haciendo frente desde esta humilde trinchera. Entonces, la invitación es que si alguien tiene algo que decir, que lo diga y que lo enfrente, sí, porque la verdad nos hará libre, como dicen. Entonces, no siendo más, hay unos antecedentes antes de empezar sobre la falsa antropología de género. Entonces, haciendo una revisión, y lo que hemos constatado es que la ideología de género, en últimas, es una rebelión contra la criatura, contra esa naturaleza humana. Sí, hay una negación, pero extremadamente importante, porque esta gente en su andar eh, tiene una inmoralidad a todas las escalas. Hay que recordar que con el ateísmo el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior. Eso decía que el hombre negaba en su naturaleza la verdad de sí mismo. Sí, no había ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y haciendo como un recorderis, encontramos que con el materialismo el hombre moderno intenta negar sus propias exigencias, su propia libertad, que nacen de su condición, digamos que es una condición espiritual, ¿sí? Esa parte. Y ahora la ideología de género lo que hace es negar con el hombre moderno, es como negar esa naturaleza humana. Sí, vamos a hablar de todo este tiempo este concepto porque en últimas es una negación de lo constitutivo del ser humano. Sí, esa ideología de género hace que el hombre sea autónomo, que se construya a sí mismo, y es como una pura voluntad autocreada y se convierte prácticamente en una suerte de Dios. Eso es lo que pasa con la ideología de género. Entonces yo les hago una pregunta. Eh, ¿Qué es la ideología de género en últimas? ¿Qué definición podemos dar de eso? Gaby va a responder la pregunta. ¿Qué es la ideología de género? Ah, pensé que iba Edgar primero, por eso lo señalaba, perdón. El concepto de ideología de género es, me gusta muchísimo el que desarrolló Agustín Laje, creo que es el único en el ámbito académico que es el que cierra, digamos, ¿no? Que es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos y autoritarios desarraigan a la naturaleza humana, es decir, quitándole lo biológico y estableciéndolo meramente desde lo cultural, desde lo social, sabiendo que la naturaleza humana abarca diferentes campos del conocimiento, lo, no solamente lo social. Así es, esta ideología lo que hace es que desarraiga todo la parte humana, ¿sí? Lo que hace es que desnaturaliza la cuestión del hombre. Lo que hace es que tiene tantas estratagemas donde es una maquinaria, es como un virus, y este virus se va quedando en la parte académica. Hay un ataque sistemático tanto a la más tierna infancia, a los adolescentes, como lo había adelantado pues en la propaganda que le hicimos a esto de la ideología de género. Hay una negación constante, sobre todo en la biología. Sí, entonces estructura y tiene un armamento donde condiciona a la familia. Hay un ataque como si la familia fuera un saco de boxeo. Todo el tiempo hay una destrucción de la familia, y eso ya en tu libro, Gaby, recuerdo que ya hace más de 100 años se viene desestructurando la familia.
Hay un ataque por doquier de la familia, porque en últimas la familia es la que genera esa contención moral que tenemos, esos arraigos, esas condiciones socioculturales que tenemos y que nos ayudan a tener como un esquema ético y moral. Eso es lo que sucede con la ideología de género. A la definición de ideología de género. Bien, me gustaría acotar un aspecto importante. ¿Se me escucha? Sí, te escucho muy bien. Me parece que traer a colación el concepto del aje ha sido importante por parte de Gabriel. Este concepto deja entrever algunos aspectos importantes. Cuando Laje señala que es una ideología o un conjunto de ideas anticientíficas, ahí habría que ampliar un poco más la cuestión, señalando que son ideas que ni siquiera son filosóficas, son ideas de orden prefilosófico y son ideas de orden precientífico. Casi entran en la categoría de mitos, de mitología, porque es interesante cómo en el ámbito del lenguaje simbólico, del lenguaje mítico, se habla mucho de los arquetipos y precisamente la ideología de género, por su, digámoslo así, por su connotación anticientífica, es una subversión, es una inversión de varias categorías. Eh, Al hablar de hombre y de mujer, lo que la ideología de género hace es invertirte esas categorías. Te dice que el hombre y la mujer son tan iguales que son sexos intercambiables. El hombre puede ser mujer y la mujer puede ser hombre. Eso no aguanta ningún análisis científico, ni siquiera la filosofía que accede a la realidad por medio de la razón puede pretender sustentar algo tan arbitrario. Por eso es que estaríamos hablando de posturas ni siquiera filosóficas, ni siquiera científicas, sino nuevamente precientíficas y prefilosóficas. Y también está la idea de que la naturaleza ya no está por sobre la cultura, sino que eso nuevamente se subvierte, se invierte y se pone a la cultura por sobre la naturaleza. Y una de las cosas más aberrantes es que la jerarquía propia de la familia igual se invierte. Se le quita la preeminencia a la cabeza al varón, a la identidad masculina, y se pone a la mujer por sobre el varón, por sobre la familia, a título de familias democráticas. Y creo que este es un fenómeno bastante llamativo, ¿no? Que tiene que ver, por supuesto, con lo que citaba Gabriel y lo que señala Agustín Laje acerca de que son ideas totalmente anticientíficas. Yo aprovecho para complementar una cosa ahí con esa idea. Es que para mí no solamente es eso del hombre y la mujer. Pues aparte que ya es grave que eso de que, bueno, yo en cualquier momento puedo ser mujer, yo o una mujer hombre, de todo, porque aparte lo que quieren hacer es separar lo que es el ser, que es la parte sexual biológica, y transformar esa parte biológica, ese sexo, y démosle un nuevo nombre, llamémoslo género, ya no es sexo, sino es género. Y ahora por ser género ya no tienen nada, no tienen ningún argumento base, como están diciendo Gabriel y Edgar, que no tiene ninguna base, simplemente es una invención de que se nos dio la gana y por eso ahora ya no soy hombre, sino soy mujer. Pero yo complemento eso con dos cosas. Uno, no hay nada más hipócrita que el propio pensamiento de género. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros no nos encasillamos en ninguna idea
bueno, no sé si patriarcal o básica, o los estereotipos de que es un hombre, que es una mujer. Entonces mi pregunta es, ¿por qué cuando a una persona se quiere cambiar de género, dice, no, es que yo por eso me he visto de tal, me maquillo, o sea, ellos mismos rechazan esa autodesignación de todo para vestirse entre lo que ellos llaman la propia encasilla que quieren romper? Entonces, primera hipocresía ahí. Lo otro, y lo que se me hace más grave, que no solo es que haya hombre y mujer, sino que ahora hay nuevos tipos de género, no binario, cisgénero, ¿cuál es? No, ni siquiera transgénero. Hay uno que lo decía Miklos Lucas, peruano, sacó un libro que es toda la deshumanización, no me sé bien, no me recuerdo ahora bien el nombre, pero decía cómo es que buscan que la humanidad, que las personas dejen de ser humanos. Incluso yo me acuerdo de casos que nos lo expuso Emanuel Danan, cuando vino a Colombia, que una persona, un inglés, se volvió un perro, era un transespecie. Entonces, y todo eso, ¿en dónde está? En la casilla del género, porque el género puede ser todos. Lamentablemente, uh, nos quieren hacer la idea que todo está bien, que todos podemos hacer lo que se nos dé la gana, que tenemos que ir en contra de todo, que tenemos que ser unos revolucionarios, que no nos podemos encasillar porque encasillarnos en lo correcto que es simplemente ser hombre y mujer, no hay nada más. Pero no, si saquémonos de las casillas y ahora podemos ser lo que queramos, y lamentablemente suceden, pero puedo decir, atrocidades, asquerosidades, como lo que está sucediendo. Ahora, pues yo sé que lo vamos a hablar más adelante, pero igualmente lo menciona acá, por ejemplo, una de estas atrocidades. Para mí, yo siempre digo, existe una cosa que son las personas homosexuales, todo eso, o sea, que eso ya viene más en gustos, no en género de mi persona, sino en gustos hacia los otros géneros, ya son una cosa secundaria. ¿Qué pasa en esto? Eso es una parte, eso ha existido desde hace años, desde la época romana, eso no ha sido raro. ¿Qué es lo raro? Lo que estamos viviendo ahora, que es perfecto, están esos aparte, y ahora hay un movimiento político, la LGTQ+, bueno, lo del abecedario, ni siquiera podemos pronunciarlo, que cada vez están metiendo una más y otra y otra y otra. Obviamente hay algunos preocupantes, o sea, por ejemplo, ahora dicen, no, los que les gusta de otras especies, o los que les gustan de otras edades, o por ejemplo, creo que también es en Inglaterra, hay un señor creo que eran 50, 60 años, que se cree que es una niña pequeña, una niña de 8 años. Pero mi pregunta es, primero ya sabemos que no es una niña, pero imagínense ahora, no es que esa persona, esa niña se siente como si fuera de 8 años y ahora porque la ley nos dice, porque como cualquier se puede identificar como se le da la gana, puede salir con niños de 9 años. Eso es una atrocidad que nos quieren complementar, que lastimosamente ya lo han venido haciendo, y hay países que tienen todo esto de la agenda de género ya muy arraigado. Entonces, digamos que por ahora, para mí, bueno, volviendo al tema que la definición de género, simplemente para mí es una, aparte pues, de lo que mencionó Gabriel, que perfectamente cita para mí uno de los líderes que da esa batalla cultural muy fuerte, que es Agustín Laje, que me le quito el sombrero, único que no he conocido, me encantaría conocerlo. Sumo diciendo, la ideología de género es una acción muy hipócrita, subreal y lamentablemente que quiera arruinar a todos. Más sobre todo, pues a las nuevas generaciones, porque están desde pequeños implementándoles que puede hacer perfectamente eso. Luego comento una cosa que de hecho estamos viviendo aquí en Colombia sobre un proyecto de ley que está cruzando en el Congreso. Más adelante pues lo cuento de qué es una atrocidad, que es cualquier persona, un niño, porque lo dice, es el proyecto de ley 122. Cualquier persona, niño, puede cambiar su nombre y su identidad de género en su cédula o pues tarjeta de identidad en cualquier momento de su ciclo de vida. Entonces, en últimas cuentas, podemos decir que la ideología de género niega totalmente la biología y lo que hace es un constructo social. Yo me puedo autopercibir un hombre de 2 metros 10 de la NBA, me puedo autopercibir cualquier cosa y hay un relativismo por doquier. Y lo que hace esto es como comenzar a hacer unas trampas o unas trampas lingüísticas también. Entonces, lo que hace es que ataca también la parte desde la academia, ¿no? Desde la academia van ellos fogoneando y van generando pues todo ese contenido imaginativo
que en últimas tiene repercusiones digamos que a los menores de 20, 25 años, porque en ese momento son más moldeables en esa época de la vida. Lo que hace la ideología de género es totalmente una negación y va en contra de la razón. Entonces ahí surge otra pregunta. ¿Por qué se difunde a gran escala y sobre todo en los últimos años en nuestro hemisferio? Cuando uno se pone a hacer una revisión, uno encuentra que hay una agenda, ¿sí? Una agenda que se llama la Agenda 2030, que tiene 17 objetivos, 169 metas, y en el objetivo 5 encontramos toda la parte de la ideología de género, encontramos esa famosa triada, ¿sí? La equidad, diversidad y género, que eso suena muy bonito, eso suena eh, con algo que uno no se puede, digamos, que poner en contra. Pero detrás de eso, digamos que también hay eh, una suerte de manipulación en el sentido de que son estratagemas porque tienen una fijación con la sexualidad de los niños. En última es acabar con esa parte identitaria de los niños, hacer que el niño sea cualquier cosa menos la identidad que debe ser. Gaby, ¿por qué ese afán de colocar a gran escala esta agenda? Sí, como vos decís, Beto, uno de los objetivos de la Agenda 2030 tan famosa que promociona y promueve la ONU, el quinto objetivo es la igualdad de género, ¿no? Y hacerlo, por supuesto, de una manera arbitraria, autoritaria. Pero por supuesto que se da muy fuertemente acá en Occidente, tanto en Europa como en América. Europa ya no es lo que alguna vez conocimos en la historia, ¿no? Europa es un continente progresista, pura y duramente. Justamente en Occidente se da este caldo de cultivo simplemente porque hay más libertad. Hay libertad política, hay más libertad religiosa, hay libertad de expresión. Bueno, eso queda más o menos. La libertad de expresión hoy se dio vuelta, pero más tarde vamos a hablar de eso. Pero básicamente en Occidente hay más libertad y por eso justamente el progresismo puede avanzar rápidamente en los países donde hay democracia. Es decir, nosotros no vemos feministas con el pelo pintado en el Medio Oriente, ni en Rusia, ni en China, donde no hay democracia, donde no hay libertad, el progresismo no puede entrar, incluso aquí en Venezuela y en Cuba, ¿no? Donde hay directamente comunismo. En este sistema mundo, que es un capitalismo un capitalismo de consumismo extremo, donde hoy no se ostenta la acumulación de capital como en décadas anteriores, sino que hoy lo que te venden son identidades. Tanto en Netflix, tanto en Hollywood, incluso los influencers. Este sistema de consumismo extremo te vende identidades y esto solo puede pasar en países de democracia donde hay ociosidad. Es decir, la gente en Medio Oriente, la gente en Asia, una que no tiene tiempo de consumir, entonces no ingresa al progresismo, y otra que están preocupados por otro tipo de cosas, incluso en los países comunistas. Por esa razón no existe el progresismo porque no hay tiempo de consumir. Acá hay que ver los dos aspectos de la batalla, primero que es una batalla cultural y es una batalla espiritual. Y la batalla espiritual está dada desde que hay hombres en el mundo, esto lo explico en mi libro. La batalla espiritual es primeramente y luego transcurre la batalla cultural. El objetivo de las dos batallas es el mismo, es destruir la familia. ¿Por qué? Porque en lo cultural y políticamente, la familia es la encargada de transmitir los valores morales, que por supuesto en Occidente son de origen cristiano. Y el progresismo no puede ingresar a un país o a un individuo cuando hay una familia fuerte, cuando hay una sociedad con fuertes valores morales, objetivos y universales, que por supuesto son de origen cristiano.
Entonces, en lo cultural se quiere destruir la familia por ese motivo, porque es un filtro donde no puede ingresar las ideas progresistas. Y desde lo espiritual, también el objetivo es destruir la familia, porque la familia es el lugar donde se transmite ¿qué? El Evangelio. En una familia destruida es un evangelio desperdiciado, ¿no? No se puede transmitir libremente y eficazmente el evangelio de Jesucristo. Creo que esos son los dos aspectos muy importantes para ver por cómo se lleva a cabo en Occidente y no en otros lugares. Ahora cuando uno mira quién financia esto, qué organizaciones hay detrás de esto, uno encuentra que por lo menos en Colombia, cuando hubo el proceso, el mal llamado proceso de paz con las FARC, por ahí dentro del tratado metieron toda la parte de ideología de género. Sí, toda esa parte fue metida ahí porque ¿quién se puede oponer a la palabra paz? Entonces esta gente viene con ese disimule, con los medios hegemónicos que manipulan el entorno y lo que decíamos, hay trampas lingüísticas y son todas esas estratagemas que ellos utilizan pues para ir metiendo poco a poco como a nivel de ventana de Overton, ¿no? Que lo que parecía impensable y lo que antes parecía algo pues ridículo inclusive se ha llevado a la parte legislativa. Lo que se notó es que con el Tratado de Paz de Colombia, que el presidente Santos en ese tiempo se saltó al pueblo en el plebiscito que hicieron, él lo que hizo fue meter toda la parte de ideología de género en Colombia. Y lo que se está viendo es que cuando uno ve las organizaciones que uno las ve a nivel mundial como voy a hablar con nombres propios, pues como la ONU, inclusive hay organizaciones que se prestan y que donde hay un tipo que se llama pues George Soros, que tiene la Open Society, donde mete pues todas las agendas LGTBI, todo el escenario que conocemos. Y esta gente tiene recursos prácticamente ilimitados. Uno encuentra que contra eso uno ve un monstruo de unas 7 cabezas. Entonces, eh, eso tiene tantas pretensiones y porque hay tanto afán en estas agendas, porque hay tanto manipulación por parte del lobby político. ¿Cuál es el fin de ellos? Edgar, ¿qué podía decir en esa parte? Edgar, por si acaso tienes el micrófono apagado. Ok, gracias. Bien, me parece importante puntualizar el modo de trabajo de cascada que ellos tienen, ¿no? Están en la élite, digamos, estas organizaciones supranacionales, organismos multilaterales, como el Foro Económico Mundial, la ONU, sus agencias, ONU Mujeres, el UNFPA, eh, el, esta organización de educación que cada vez me el nombre, La UNICEF. no, bueno, UNICEF de los niños es, se me fue, pero bueno, organizaciones educativas, la Organización Internacional del Trabajo, son varias agencias, decenas de agencias que tiene la ONU, mediante las cuales se va coaccionando a los países. Después de estos organismos multilaterales y agencias de la ONU, están muy por detrás los famosos filántropos, ¿no? La Fundación Open Society, como lo había señalado Gabriel, está la Fundación Rockefeller, la Fundación McNamara, eh, Amnistía Internacional, varias organizaciones de personas multimillonarias que dan este apoyo de muchos millones a, a la ONU y a sus agencias para que trabajen 24/7 en la implementación de esto. Y por otra parte también están las pequeñas ONGs. Por ejemplo, en mi país, e imagino que en sus países pasa algo similar, tenemos a la cooperación canadiense, a la cooperación española, a la cooperación suiza, a varias pequeñas ONGs que financian cursos de género, cursos de nuevas masculinidades, la agenda feminista, etc. Y bueno, esa es la estructura básica que se tiene. Y lo interesante
o lo que llama la atención en torno a esto es que estas organizaciones han sabido identificar esferas de la cultura que pueden ser fácilmente tomadas. Por ejemplo, la esfera de las leyes. La identifican, empiezan a generar proyectos de ley, empiezan a introducir sus conceptos, sus programas, sus sistemas por medio de las leyes. Por otra parte, se enfocan en el gobierno, en que sus funcionarios, o más bien las personas LGBTI feministas y de otras líneas ideológicas, ingresen al gobierno a puestos estratégicos y empiecen a generar ministerios de género, ministerios de la mujer, etcétera. Y bueno, se toman el gobierno, se toman los partidos políticos. Yo en Bolivia tengo la experiencia de que hay una ley que indica que todos los partidos deben capacitarse en temas de género. Es absolutamente increíble, de manera transversal. Por otra parte, están los medios de comunicación, particularmente en Bolivia, donde valga mencionarlo, nosotros tenemos en un rango constitucional la palabra género. Bolivia es el único país de Hispanoamérica y el único país hispanohablante que tiene el término género en su constitución. Eso lo hicieron los progresistas hace alrededor de 15 años en Bolivia. Y bueno, en todo caso, se han tomado por medio de leyes los medios de comunicación. Se ha bajado línea desde el gobierno para que todos los medios de comunicación reciban capacitación en temas de género, en temas de indigenismo y otras corrientes más. Y además de eso, es evidente que esta ideología se ha tomado el entretenimiento. Eh, Se han tomado el deporte, se ha tomado grandes cadenas de entretenimiento como Disney, como Nickelodeon, etcétera, como Hollywood, en la industria de Hollywood, y además de eso han sido sumamente hábiles para tomarse también el arte. Se han tomado la música, se han tomado a muchos literatos, se han tomado la educación. En mi país, en la ley educativa, se señala que la educación en Bolivia es despatriarcalizadora y descolonizadora. Es decir, que nos han tirado el combo completo acá y eso es una señal de que cuando estas élites que ya había señalado tienen el poder de cambiar a su antojo las constituciones, las leyes y los gobiernos, eh, te introducen hasta en la sopa, digámoslo así, de manera coloquial, la ideología. Sí, así es que básicamente es importante notar que es toda una estructura, que hay un financiamiento multimillonario y que trabajan 24/7 para insertar esto en la cultura. Así que, bueno, es un avance realmente monstruoso, es un avance casi imparable y además que tiene un componente adictivo. Pero bueno, en eso quizás en otra intervención pueda profundizarlo. Muy bien, Edgar. Lo otro es que tú dijiste lo de patriarcado, ¿no? Y los términos más utilizados por ellos es hegemonía o hegemónico, que consiste en que todo lo que tenemos que conservar para ellos es obsoleto, ¿no? Entonces por ahí van metiendo sus ideas de que nos quedamos medievales y que por allí no va la cosa. Hablan de construcción, ¿no? Ellos deconstruyen las cosas, todo lo quieren venir a moldear y a reconfigurar, ¿no? Para sacar todo este tipo de ideas anticientíficas. Y hablan siempre sobre el patriarcado, ¿no? Y el patriarcado, cuando uno se pone a ver, es el que está mandando en la ideología de género. Entonces, esta gente se contradice también en todo su proceso, ¿no? Eh, lo otro es que con esto lo que me llama mucho la atención es que estoy viendo mucho en la parte de los más pequeños.
Vienen los profesores a construir a los pequeños, pero de una forma desde los jardines. Creo que se congeló. Yo también creo. Ahí vamos a esperar unos segunditos, a ver si se conecta de nuevo. Ahí pidió la invitación, ahí lo ingreso. Ahí Qué estamos. pena Hombre. qué pena la conexión que hoy sí me ha fallado, muchachos, qué pena. No, entonces con esto quería decir que vienen moldeando desde muy temprana edad. Sí, hacen un énfasis para ir, digamos que llevando toda esta parte al aspecto de los más pequeños. Sí, entonces van con los colores de la bandera arcoíris, van naturalizando toda esa tendencia. Entonces los niños ya tienen como esa reconfiguración y lo interiorizan fácilmente. Van normalizando toda esa tendencia con esa parte, porque ellos tienen una obsesión con la sexualidad de los niños impresionante. Y dentro de esto pues cabe pues toda la parte de ese hedonismo que hay por doquier. No, y pues ahí yo aprovecho, de una vez que estás, que ahí ya hablaste de los niños, y complemento una cosa fuerte. Por ejemplo, para los que no saben, aquí en Colombia siempre tenemos el mismo problema con los niños, porque aquí lamentablemente se utiliza a los niños como un escudo, y los niños terminan siendo, como ya se ha dicho alguna vez hace un par de años, como máquinas de guerra, así es el término. Pongo el caso, para más o menos ubicarlos. En Colombia hemos tenido guerrillas, conflicto interno desde hace años. ¿Qué ha pasado? Pues desde siempre se han reclutado niños y con los niños los le ponen, pues desde los 12 años, los arman, los solamente enseñan a quién tienen que matar, los mandan y listo. O sea, y de todo. ¿Qué sucede ahora? Ellos, sobre todo, ¿por qué lo hacen? Porque también el gobierno no puede bombardear a los campamentos con niños ni nada parecido por un acuerdo internacional, por la ONU, etcétera. Entonces ellos siempre se escudan con los niños. Con la ideología de género, volviendo al tema, es lo mismo. Siempre nos quieren usar a los niños diciendo, no, es que los niños tienen que ser más abiertos, más de todo. Yo me acuerdo, mi papá me contaba historias antes, cuando él era estudiante. Mi abuelo le decía que, por ejemplo, mi abuelo y mi abuela le enseñaron a él que jamás tienen que acercarse a ninguna persona, pues en el caso de él, pues a homosexual ni nada parecido. Y así aprendieron que eso estaba mal, que no era ni para tenerlo cerca y todo. Y aquí ahora viene al contrario. Ahora aquí son los profesores quienes lamentablemente están educando a los niños cuando es responsabilidad de los padres y de las madres. Por ejemplo, vuelvo a una pregunta que tú hiciste hace rato de por qué es en Latinoamérica un lugar donde, bueno, en América en general, un lugar donde se difunde mucho este pensamiento, porque lamentablemente, y lo digo así, los padres están olvidando su mayor trabajo, que es educar a los niños desde casa, ese mayor valor tradicional que tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Que le dejan todo el trabajo a lamentablemente profesores. Y los profesores no son los encargados para educar socialmente a los niños, están hechos para educar en materias, matemáticas, sociales, historia, etcétera, pero no mentalmente, no moralmente, ni éticamente a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Ellos aprovechan ahí de todo. Y vuelvo al tema que había dicho ahora antes, que estaban utilizando como armas de guerra. ¿Qué quieren hacer? Lo que es el socialismo, lo que es el feminismo, etcétera, como siempre, un poco de hipócritas, cogen los primeros pro aborto.
los primeros que quieren acabar con los niños, los primeros que dicen no, el derecho es una necesidad. Abortemos, por ejemplo, en Colombia, si no me equivoco, es desde hasta los 22 semanas, una monstruosidad. Pero ¿qué hacen? Cogen a los niños y los usan como escudo diciendo nosotros somos la voz de los niños, nosotros le enseñamos a los niños que pueden hacer lo que se les dé la gana, desde los 11, 12 años se pueden hacer cirugía para cambiar de género, cosas parecidas. Ahí lo que está comentando a un inicio, que en Colombia de hecho se está haciendo un proyecto de ley que es el proyecto 122 del 2024, el cual pues aparte de darle supuestamente a más derechos, más cosas a toda la comunidad transgénero, etcétera. Quieren que también cada uno se pueda llamar como se quiera, incluyendo a los niños, que dicen cualquier persona en su ciclo de vida puede cambiar su identidad de género en su tarjeta de identidad, registro, cédula, etcétera, en cualquier momento, sea nombre o sea género. Me da risa, porque para mí, o sea, si hubiera sido pues para, como muy con mis amigos y eso, y estuvieras al rey, estoy seguro que más de uno se hubiera cambiado el nombre a Goku. Estoy segurísimo que se hubieran llamado Goku, más que seguro. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto es una manipulación, volviendo al tema. Porque es que es todo este afán también de promocionar todo esto. Porque sí o sí, esto da una plata inmensa. Lo decía, por ejemplo, el tema de Miklos, vuelvo al tema de Danan, ellos lo mencionan. La operación, el cambio de género es un acto muy costoso. Estamos hablando que van a tener que tomar esteroides o yo no sé qué medicamento por ahí por el resto de su vida. Obviamente, pues en algunos países, si no me equivoco, como Argentina, ese costo recae en el Estado, pero pues obviamente ahí manejan plata, de todo, y pues qué mejor para una compañía, por ejemplo, de farmacéuticos, una compañía de salud, que digan, no, es que usted va a tener una persona que le va a comprar esto de por vida. Pues para ellos sí, entonces obviamente ellos manejan muchísima plata. Aparte, saben, ahora, sumando a que esto, pues siempre han hecho un cambio, llamémoslo, de historia. Nos han dicho, los valores tradicionales son fascistas, el padre de uno es un mal ejemplo, toca odiar al padre porque si uno odia al padre, si uno ama al padre es machista, por lo tanto no podemos ser machistas porque el machismo es malo y el padre toca odiarlo. La madre no toca tenerla en cuenta, la madre solo es una mujer, pero debería ser una empoderada trabajando y usted no tiene nada que ver con la madre y casi siempre vuelven con ese lío y con ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo al tema del inicio, que se pierden los valores de los padres, de todo. Ahora, ¿quién es el que educa a los hijos? Pues lo que son los propios profesores, las propias redes, y al final van a quedar pues con personas, perdón por decir, taradas, que no saben ni de historia, que tienen una realidad alterada, que perfectamente van a votar ciegamente por las personas que impulsa esta ideología de género. Entonces, primero, las personas que impulsan esto, desde lo que es la ONU, los gobiernos, etcétera. Primero, tienen personas que los van a votar incondicionalmente, toda la generación, desde que son pequeñas hasta que son grandes, porque le dijeron que la familia es malo, que le dijeron que tener hijos es malo, que le dijeron que usted puede hacer lo que se le dé la gana hacerlo, pero pues de una forma que es absurda e irreal. Segundo, saben que van a dar plata, entonces ahí se vuelve un ciclo vicioso que sigue, que sigue y que sigue. Y pues cada vez que pasa esto, pues sabemos lo que pasa con los gobiernos de izquierda, suben y todo. Y ahí viene la otra gran hipocresía. Son justamente los gobiernos de izquierda apoyando todo este acto. Cuando de hecho el origen, los grandes, llamémoslo, monstruos del socialismo, del comunismo, Fidel, Lenin, todos estos, odiaban todo lo que es la agenda LGTBQ+, todo esto. De hecho, ahí encontré varias frases que es detestando todo esto. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Toda esa ideología de izquierda, como siempre tan hipócrita, cambió ese modelo para buscar su mayor beneficencia y buscar seguir en el poder siempre. Entonces, siempre es eso de atacar a la familia, de quitarnos nuestros valores y sobre todo de deshumanizarnos. Porque al final lo que quieren hacer es eso, deshumanizarnos para que pues ellos puedan sigan haciendo lo que se les dé la gana. Tenía otra idea más, pero se me escapó la paloma. Bien, ahí esperamos unos segunditos que se sume Beto, a ver si me manda la solicitud.
Bueno, mientras se suma Beto, podemos abordar una de las preguntas que tenía Beto, no sé en qué orden era ¿dónde queda la naturaleza humana con este tema de la ideología de género y de cambiar las cuestiones fundamentales del ser humano? Es decir, en cuanto a esto, abarcar la naturaleza humana, y de paso voy a hacer una promoción de mi próximo libro que se va a tratar sobre el transhumanismo frente a la naturaleza humana, ¿no? Es decir, estamos investigando con Beto, el que hoy es moderador de este vivo, si alcanza defender la naturaleza humana y atacar al transhumanismo atendiendo al concepto solamente de naturaleza humana. Es decir, el concepto de naturaleza humana abarca diferentes campos del conocimiento. Entonces, ante la pregunta ¿dónde queda la naturaleza humana? Podríamos intentar abordar algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes conceptos sobre naturaleza humana de diferentes campos del conocimiento en general. Nosotros estamos manejando dos conceptos, uno es, digamos, la armonía entre las diferentes dimensiones del ser humano, la dimensión espiritual, la dimensión psíquica, la dimensión moral y la dimensión física. Eso como una primera acepción, donde abarcar los grandes tópicos del ser humano. Otra definición, y creo que es la más completa, que es un conjunto de rasgos particulares e innatos que no comparte con ningún otro animal. Es decir, como son el lenguaje, los símbolos, la conciencia, el razonamiento, la religión y la teleología, que es lo más importante, ¿no? Para entender esto. Dentro de lo que es el lenguaje, podríamos decir que el sentido del afato que desarrolló, por ejemplo, Ramón Llull, que fue contemporáneo a Santo Tomás, es muy importante abarcarlo porque es algo que el ser humano no comparte con ningún otro animal. El sentido del afato es ese proceso en el que nosotros captamos el conocimiento de la realidad con nuestros sentidos, lo abstraemos y lo nombramos. Este rasgo no lo compartimos con ningún otro animal y es de vital importancia para entender al ser humano. Tenemos, como ya dije, los símbolos, la conciencia, el razonamiento y la teleología, que es la finalidad del hombre. Es decir, el hombre, el ser humano, se mueve siempre hacia su bien. El ser humano busca siempre la felicidad. Y esto basta con entender las 4 causas aristotélicas, ¿no? Edgar, que está filósofo, quizás se puede desplayar mucho mejor, pero tenemos la causa eficiente, es decir, quién creó al hombre, la causa formal que responde a qué es el hombre, la causa material de qué estamos hechos, y la causa final, la teleología, que es cuál es el fin del hombre, cuál es la finalidad. Y en este sentido podemos decir que el hombre siempre se mueve hacia su bien. El hombre es un fin en sí mismo. No puede ser un medio para un fin. Por eso es de vital importancia abarcar el concepto de naturaleza humana en todos los campos de conocimiento para entender lo que es el ser humano de una forma completa. No podemos entender al ser humano solamente desde lo social, como pretende la ideología de género, ni tampoco meramente de lo biológico. A mí me gusta mucho el sociólogo Arnold Helen, un alemán, que habla sobre la antropobiología, ¿no? ¿Cuál es la armonía entre la biología y entre lo cultural? Ahora sí, mientras Beto se conecta de nuevo, si alguien quiere desarrollar esta pregunta, ¿no? ¿Dónde queda la naturaleza humana frente a la ideología de género? Me parece importante, querido Gabriel, complementar algo que tú señalaste sobre la naturaleza individual. El ser humano está categorizado como un
ser bio, psico, social, espiritual. Tiene esas 4 dimensiones y la naturaleza en sí, no solo la humana, pero la naturaleza en general es jerárquica. Eso lo podemos observar en todas las instituciones humanas. En la escuela se forman jerarquías, en el gobierno se forman jerarquías, en la familia se forma una jerarquía y la misma naturaleza humana que tiene esos 4 componentes a nivel biológico, el cuerpo, a nivel psicológico, la cognición, a nivel social, emocional, toda nuestra esfera afectiva y a nivel eh, espiritual, nuestra conciencia moral y nuestro sentido de propósito, todas esas 4 dimensiones tienen una jerarquía. La conciencia, la dimensión espiritual está por encima de las emociones, está por encima de la mente y está por encima del cuerpo. Ese es el orden que la cultura o la cosmovisión cristiana ha enseñado durante siglos. Siempre tiene que subordinarse mis apetitos carnales a mi conciencia moral, mis emociones a mi conciencia moral, mi mente, mi razonamiento a mi conciencia moral. Ese es el orden natural y divino. Pero nuevamente lo que hace la ideología de género y todas estas corrientes progresistas es subvertir eso. En lugar de que la conciencia sea el nivel más alto y quien rige a las otras dimensiones, pone a las emociones por encima de la conciencia, a las emociones como rectoras. Claro ejemplo, la homofobia. Es decir, cuando alguien no acepta estas supuestas diversidades de género, es homofóbica. El criterio para calificar de buena o de mala a una persona es un aspecto emocional. La fobia es un miedo, ¿sí? Y así podríamos dar muchos ejemplos en torno a cómo esta ideología pretende subordinar la conciencia, la mente y el cuerpo a las emociones. Por otra parte, también se trastoca el orden natural al poner por encima de las emociones, perdón, por encima de la conciencia a la dimensión cognitiva y más precisamente a la autopercepción. Ya no importa el cuerpo, no importa la dimensión afectiva, no importa la dimensión espiritual, lo que importa es cómo yo deseo autopercibirme subjetivamente, cómo yo me identifico de acuerdo a mi percepción. Es realmente perverso cómo la naturaleza humana nuevamente está siendo trastocada. Recientemente vi un libro de Vanessa Kaiser, que es una escritora chilena, y ella en la portada muestra un dibujo de un ser humano de cabeza y su libro se llama El progresismo y la cultura de la muerte. Y básicamente la tesis que tiene ella es la de la subversión cultural. Es interesante cómo nuevamente esta ideología y el progresismo en general y estas corrientes están intentando nuevamente trastocar el orden natural y creo que por ahí también va la solución. Obviamente eso lo vamos a hablar al final del programa, pero la clave o la respuesta o la solución a toda esta corriente y a toda esta deconstrucción y destrucción que está surgiendo es invertir el orden que han impuesto esta ideología, es decir, volver y a lo que tú decías, ¿no? A comprender este concepto de naturaleza. Obviamente no nos vamos a ir hacia el biologicismo porque eso sería poner al cuerpo por encima del espíritu, por encima de las emociones, por encima, y caeríamos en la misma trampa que plantea la ideología de género, ¿no? Solamente esa acotación en función a lo que estaba señalando, Gabriel, que me parece un tema sumamente apasionante y sumamente amplio. Sí, ahí Beto, que te desconectaste en unos segundos, abarcamos
el concepto de naturaleza humana, ¿no? ¿Dónde queda la naturaleza humana frente a la ideología de género? Eso es lo que estábamos desarrollando. Gaby, gracias. Qué pena que he tenido muchos problemas con la conexión, pero bueno, estamos de nuevo. Mira que viéndolo desde otro espectro, con esta ideología no se puede dialogar. Todo aquel disidente de esta ideología es políticamente incorrecto, ¿no? Ellos son políticamente correctos. Y lo que vemos es que esto es un sistema súper cerrado. Ellos son buena onda, son chéveres en la medida de que todos tengamos un cerebro uniforme, como ellos, ¿no? El pensar de ellos. Y no puede apelarse a la naturaleza humana porque sencillamente ellos no creen en ella. No puede apelarse a la experiencia, sobre todo a los más pequeños, porque dicen que eso es una manipulación, ¿no? Y no puede apelarse a las opiniones que hay mujeres que son muy disidentes de esta ideología, y toda mujer disidente, digamos que hay una parte del feminismo que en principio luchó por unos derechos como el derecho a votar y la parte remunerada, pero todo aquello o aquella mujer que es disidente de las ideas, de la ideología de género, es atacada por ellos. Eso se contradice básicamente. Sí, entonces ellos quieren hacer un constructo donde la participación de otros que piensen diferente no va a estar ahí anclada. Ahora se fue Gaby. ¿Qué otras preguntas? Entonces, el compañero de batallas, Munir, nos puede decir, ahora que está en el rol universitario, ellos cómo llevan a cabo la deconstrucción en el ámbito universitario, que esa es tu parte, tu campo de batalla. Literalmente porque yo estoy en plena juventud. Primero, digo diciendo que yo hace un año, así en entrevistas, y me preguntaban cómo es la universidad, cómo ves los Andes. Y yo me equivoqué en una cosa. Yo antes decía, y para mí era la Universidad de los Andes es mamerta. No lo es. Yo después lo que pasó en Starbucks, después de todo ese bololó, toda esa lloratón socialista. Munir, qué pena que te interrumpa ahí. Para los que no saben, mamerto es el zurdo, pues, a nivel de Latinoamérica. Nosotros decimos mamerto aquí en Colombia. Mamerto, Una petristas, pequeña aclaración. socialista, izquierdista, etc. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para que también yo ponga un poco en contexto. Resulta que en la Universidad de los Andes hubo una protesta en contra de un establecimiento de Starbucks. Ahí en la universidad pusieron un Starbucks dentro de la propia universidad. Algo de hecho que se me hace muy bueno porque es una de las únicas 3 universidades en Latinoamérica que tiene, tiene una tienda Starbucks dentro del campus. Pero ¿qué pasa? Llegaron los socialistas, los mamertos, los llorones, porque es la palabra, los llorones. Eran 30 pelados, entre 20 a 30 pelados. Como siempre, yo me di cuenta tiempo después, siempre son los mismos 20, 30 en la universidad. Simplemente, ¿qué sucede? Que siempre son los que gritan, los que hagan escándalo, los que hacen bololó. Entonces, ¿qué sucede? Hicieron una marcha, una protesta en contra del Starbucks, porque Starbucks supuestamente apoyaba el genocidio de Palestina y el Líbano. Aprovecho les comento, soy libanés, entonces ahí por eso me metí en esa discusión, porque que venga pero ¿cómo voy a hacer? Un socialista que no sabe de historia y de todo, a decir, nosotros apoyamos a Palestina y al Líbano. Primeramente, no hay nadie que haya matado más palestinos que los propios libaneses, en la guerra civil libanesa. Entonces, ahí medio ya se equivocaron en una. Pero bueno, continúo con el tema. Resulta que pues nada, ahí meten con todo lo de la ideología, pero ahí yo que vengo, ahí vuelvo al tema. Ahí es cuando yo me di cuenta, en esa ocasión, después de lo que tú pasó, porque yo fui, estaban ellos en protesta, en todo, y yo comencé a gritar en frente de ellos, ante toda la universidad y todo, para decir la realidad que era. La diferencia fue, y me di cuenta, los profesores le aplaudían a los protestantes, pero los estudiantes me aplaudían a mí. Y ahí es cuando se nota. Y yo me di cuenta. Resulta que por todo esto de la ideología de género, todo esto de la izquierda, todo esto de esa lucha cultural, de ese, llamémoslo, daño a la cultura, a la moral, a la historia, se ha tenido en que si usted es de derecha,
usted tiene que sentir pena, usted es malo, usted es un fascista que tiene que sentirse avergonzado. Importante recordar que el fascismo, de hecho, es de izquierda, pero bueno, dato curioso para luego. Pero usted es malo, usted es una aberración. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimos chicos, por ejemplo, en la universidad que ya me di cuenta, son de derecha, pero sienten tanta pena, tanto miedo social que se quedan callados. Y hay otra parte que también por el miedo político se mantienen neutrales, se mantienen como apolíticos porque no se quieren meter con el tema. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo será? Yo pues estudio arquitectura, soy el único, o sea, de mi carrera, yo creo que soy uno de los únicos que hace política y eso. Yo me acuerdo, yo cogí y pegué ese grito. Era, digamos, como de derecha, era yo y otros dos gatos, éramos poquitos. Cuando de repente veo y comienzan más chicos a venirse conmigo, comenzó a ser un grupo más grande. De repente, de vez en cuando, yo voy mucho al Congreso de Colombia, me escriben, Munir, ¿usted cuándo va? Y yo lo acompaño. Por ejemplo, la última vez que pasó un problema con el ICETEX es uno de las ayudas que crean unos beneficios a los jóvenes para que puedan educarse tanto en universidades públicas como privadas. ¿Qué pasa? Eso es un rollo horrible lo que pasó porque hubo un desfinanciamiento por parte del propio gobierno. Entonces fue un rollo, miles de jóvenes que no querían estudiar. Lo que hice después de lo que Starbucks, yo dije, ¿quién me quiere acompañar? Varios jóvenes me escribieron, Munir, hágale, yo quiero ser desmadres con usted de todo. Y varios jóvenes me comenzaron a escribir así. Entonces yo me di cuenta que hay una juventud, es una derecha avergonzada, lamentablemente, porque la izquierda es una izquierda revolucionaria, orgullosa, porque ellos creen hipócritamente y lamentablemente con su déficit mental, que se creen la verdad absoluta, que ellos tienen la verdad absoluta. Importante, eso sí lo digo. Nadie, me incluyo a mí, tengo la verdad absoluta. No existe una verdad absoluta. Existe paso el debate, la comparación de ideas. La derecha, que si nos abogamos por la libertad, siempre decimos, cada uno puede pensar lo que se le dé la gana porque eso es más bonito. Imagínense si, por ejemplo, Edgar y yo pensáramos exactamente lo mismo en todo. No, pues qué aburrido, ¿de qué vamos a hablar? En cambio, la izquierda, eso es lo que quieren, que todas las personas de la izquierda sean simplemente unos borregos. Y es lo que está pasando. Por ejemplo, cuando fui y confronté a los de Starbucks, a esos 20, 30 pelados, de por qué apoyaban, de qué hacían. Yo les pregunté, ustedes saben que de hecho en la guerra civil libanesa, los libaneses apoyaron a Israel. No, como así, pero Israel son los que están matando. No. Una cosa son Hezbollah, un grupo paramilitar del Líbano, de todo, otras cosas son los ciudadanos cristianos libaneses. Les metí toda la charla y todo, pues, sabe su propia cultura. Pero pues lamentablemente ellos no, y simplemente dijeron, no, es que yo estoy aquí, no puedo, bueno, ya no puedo tanto eso, es que Starbucks, no, aparte de ser un genocida, debieron poner una marca colombiana y todo eso. Pero volvemos con lo más hermoso, que es el libre mercado, la oferta, la oportunidad y todo. ¿Qué pasa? Se le propuso a Juan Valdés dio una menor oferta que Starbucks y pues, por lo tanto, pues Starbucks, como debe ser, como es lo justo, pues al ofrecer una mayor oferta se quedó con el espacio. No, pero es que Starbucks compra el café internacional. No, Starbucks es una marca internacional que compra el café colombiano. No, es que tengo el derecho, me salieron con esta, también la salieron, tengo el derecho a protestar y hacer lo que se me dé la gana. A ver, ¿y eso es un argumento, carajo? O sea, yo no sé qué tiene en la cabeza. Y aparte que descubrí que en la izquierda no hay nadie que los confronte. Lamentablemente, ellos vivieron con la ilusión de poder hacer los que se les den en gana. Contexto internacional otra vez. En Colombia, aquí mi parcero lo sabe. Primera línea. ¿Qué era la primera línea? Cuando era el gobierno de derecha, existía una cosa que era la primera línea, eran jóvenes de izquierda, pero jóvenes delincuentes. ¿Qué quieren decir? Salían a marchar a destruir las paradas de Transmilenio, o sea, destruir lo que es el sistema de Transmilenio, destruir las tiendas. Pues no solo rayar, tirar piedra. Una vez, sobre todo pasa en la Nacional, cuando hay protesta, lanzan papabombas, lanzan botellas prendidas, lanzan de todo, intentando quemar a los policías. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente estos son delincuentes que son así, que son casi terroristas que toca tenerle miedo. ¿Qué pasa? Cuando se les hace algo, y comienzan a llorar y todo. Y es que los que son, lamentablemente los izquierdistas son llorones. Y entonces vuelvo al caso de los Andes, de lo que es la universidad, y me he dado cuenta. Usted se le para a un izquierdista, hasta ahí le llega el izquierdista, porque lamentablemente
ellos han sido tan empoderados de que no, yo puedo hacer lo que se me la gana, que yo tengo la verdad absoluta porque tengo a toda una familia que me respalda, una familia de ineptos que me están respaldando, que nadie me puede decir nada. Pero cuando uno se le para fuerte, pues a llorar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vengo con toda esta historia? Porque es lo que yo quiero de dar un mensaje para todos los jóvenes, porque esa es la batalla cultural que yo estaba dando, porque es como joven decirle a los jóvenes, pelados, diviértanse, diviértanse haciendo desmadres contra los socialistas. Esos son llorones que nunca hacen nada, que literalmente no tienen ningún argumento. Ustedes tienen argumentos, ustedes tienen voz, arriesguense y dele con toda. ¿Por qué repito esto? Porque somos mayoría. Y la realidad es que la juventud de derecha es la mayoría. Bueno, que nosotros, por ejemplo, una cosa, es que la juventud es muy, llamémoslo, no neutral, sino es más que quiere llegar a acuerdos, más conciliadora. Entonces, ¿qué sucede? Dicen, por ejemplo, me ha pasado un amigo que es de derecha, me dice, no, es que, bueno, o sea, él no está de acuerdo con la parte LGTBQ+, con todos los trans, pero bueno, le tocó sentarse, hablar con ellos y dijo, no, es que podemos llegar a un acuerdo y todo. Yo le digo, pelado, no es necesidad, nosotros tenemos más argumentos que ellos, nosotros tenemos más fuerza que ellos. Simplemente hay que demostrar a los jóvenes que no hay que sentir miedo. Usted como derecha, o usted como joven cristiano, un ejemplo, porque si hay jóvenes cristianos, usted como joven que le gusta tener, que quiere tener una familia, por ejemplo, un joven hombre que quiere tener una esposa, una chica que quiere tener hijos, que de hecho es la mayor, la mayor aborrecidad, la mayor acto atroz que puede haber ahora, es una mujer que quiere tener un hijo o un hombre que quiere tener una familia, lamentablemente. Yo les digo, tranquilos, no pasa nada, y mejor, muéstrense orgullosos, porque también es lo que se necesita. Y vuelvo con el tema de los Andes, y no solo los Andes, es que hay muchas universidades que son así, colegios que son así, que lamentablemente son los profesores y las directivas que quieren seguir con toda esta agenda, con toda esta manipulación, pero la juventud no nos podemos dejar. Por ejemplo, en los Andes hay una cosa que se llama protocolo MAT, una belleza. Que si no me equivoco, es un protocolo que está en contra del maltrato, acoso, amenaza y discriminación, así más las siglas. A todos nos toca hacer un curso, de hecho me toca hacerlo justamente, no lo he querido hacer, es una atrocidad, yo digo así. Que irónicamente no funciona nada, porque a mí lo más irónico, a mí cuando me han difamado, cuando me han atacado en la universidad los propios estudiantes, yo saco, voy, pido ayuda y como si nada, porque es la realidad que simplemente les sirve a las que ellos consideran que son víctimas. Por ejemplo, otro tema, ser hombre es otro de los mayores atrocidades que puede existir ahora, el hecho de ser hombre. Usted, o sea, no solo usted, si es de derecha es malo, es fascista. Ahora, usted si es hombre, es machista, sin importar qué, usted es machista, usted tiene que sentir pena, usted es un acosador, usted es un maltratador. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora todos los chicos, incluyo, vivimos con miedo, así de simple, es que es la política que está dando en las universidades, en las escuelas. Primero, y ahí como sintetizando que ya me extendí un poquito de más, primero, tienen que ser, si usted no piensa como nosotros, usted está mal, vamos a exterminarlo, los vamos a hacer, o sea, usted va a perder todo círculo social, porque digo círculo social, porque lo más importante, un joven, son los amigos, es el círculo social, es de todo, entonces decirle a un joven, usted va a ser un marginado social, obviamente a un joven le afecta, le da mucho miedo, pero entonces uno es eso. Otro, simplemente el hecho de que usted está mal, usted tiene que pensar con nosotros, usted no puede pensar afuera del molde. Y el tercero, si usted llega a decir una cosa que a nosotros no nos guste, no solo lo vamos a fundar, lo vamos a atacar, lo vamos a discriminar por redes, lo vamos ¿cómo se llama esto? A perseguir y todo, como si ha pasado. ¿Qué pasa? Uno se les para firme y hasta ahí llegaron, porque eso es perro que ladra, pero nunca muere. Entonces, simplemente en las universidades, ¿qué nos toca hacer? No dejarnos madrear, no dejarnos manipularnos por los propios profesores, no dejarnos convencernos por los propios profesores, ni en las universidades, ni en los colegios, volver a la educación desde casa, no que en la casa nos enseñen matemáticas, no, que los padres enseñen la moral, la ética a los hijos y sobre todo los hijos, adolescentes, jóvenes, etcétera, sentirse orgullosos de sus ideas. Sean
de por allá, de todo lado, siéntense orgullosos. Obviamente siempre con argumentos, pero siéntese orgulloso. O sea, usted por ser de derecha no tiene que sentir pena. Usted no tiene que sentir miedo por expresar una cosa que usted no está de acuerdo. Que lamentablemente todo eso ha sido una persecución política absurda. Porque saben, pues repito como siempre, ellos están equivocados, que lamentablemente lo que ellos dicen son aberraciones. Yo sigo algunas veces aterrado con algunas imágenes que yo veo de los transespecies y toda esa vaina, que por ejemplo, ahí se pierde, para mí, en mi opinión, cualquier naturaleza humana es como siempre una deshumanización, pero me toca seguir dando la batalla y a ver cuántos más se nos unen. Así es, correcto, Moir. Gaby, para ponerte en contexto, estábamos hablando de cómo esas ideas anticientíficas llegan al contexto académico. Entonces nos contaba Munir que había tenido muchos problemas por ir en contra de ese contexto, desde los profesores que ya van con toda su agenda y toda su estrategia, hasta, Uy, antes que se me olvide digamos complementar que el una cosa, contexto, perdón por interrumpirte, pero es que, por ejemplo, de tranquilo. una vez digo con argumento. Yo estaba haciendo un video hoy sobre un proyecto urbano, o eso, estudiante de arquitectura, obviamente me toca ponerme con proyecto urbano, que hay aquí en Bogotá, que se llama Distrito Verde. ¿Cómo será? A ver dónde lo tengo, lo grabé con unos amigos, y me dicen, Munir, haga un video respondiéndole a esta persona. Se llama Alexander Klein. Pongo, pues, no sé si se vea. Eso literalmente es un tweet que él sacó. Para que sepan, él es un profesor de la Universidad de los Andes, petrista, profesor de música, opinando sobre un proyecto, sí, hablando sobre un proyecto urbano, diciendo, no, es que eso está mal, es que aquí van a destruir el ecosistema, de todo. Claro, un proyecto urbano, él decía que era un humedal, no es un humedal, como siempre sin argumentos, es que van a destruir la naturaleza, van a plantar, de hecho, van a quitar 180 árboles secos para plantar 9000. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Es este clase de profesores que nos toca aguantarnos en la Universidad de los Andes. Hay algunos que sí son muy neutrales, y lo digo, en mi carrera agradezco que todos los profesores son muy neutrales, nunca se habla de política, aunque para mí la arquitectura es mucho de política, es mucho porque pues, tiene todo que ver con el hecho de la ciudad, de la cultura. Nunca se metido con ideología, entonces eso sí se lo reconozco a mis profesores, pero igualmente hay muchos otros que sí meten en sus clases mucha política, que siempre tienen ese cachito por ahí, y sobre todo en colegios, donde pues los niños son muy fáciles de manipular. Exacto, entonces vamos avanzando. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son esas raíces filosóficas que tiene la ideología de género? Así haciendo una revisión minuciosa, pues rápidamente encontramos que va arraigado al materialismo, hace materialismo y hace existencialismo ateo. Hay una frase, pues esa frase reconocida de Simone de Beauvoir, ¿no? Que la puedo decir de otra manera. No naces mujer, te hacen mujer. Eso es lo que ella quiere decir en su planteamiento, ¿no? Con el constructo social. Hay un postulado que es de tipo de corte marxista. Sí, en este caso siempre conocimos la parte marxista como la lucha de clases, pero digamos que culturalmente, no quiero llamarle marxismo cultural, pero culturalmente esta lucha va, la lucha del gordo y el flaco, el negro y el blanco, sí, entonces esa lucha se convierte en parte de caprichos y esos caprichos forman pues ya una cultura de cancelación el que va en contra de esa línea. Entonces, para ampliar ese rango de esas raíces filosóficas, ¿qué nos puede decir Edgar? Bien, coincido en que el origen que se ha logrado rastrear del pensamiento, de las ideas que se promueven a partir del género, vienen del postmarxismo, vienen del postmodernismo y de algunos pensadores de la escuela de Frankfurt, que precisamente unen algunas teorías marxistas con teorías de Freud y le denominan eso freudo-marxismo. Bueno, estas son las bases teóricas. Ahora, lo interesante es que cuando analizas el pensamiento, por ejemplo, o la filosofía
del postmodernismo, entiendes que lo que está intentando es de construir la razón. Es decir, está intentando enseñar que la razón, el núcleo de la filosofía, no te sirve para entender la realidad. Cuando analizas el postmarxismo, te das cuenta que lo que te está ofreciendo es esta lucha de clases que, más allá de un tema, digamos, objetivo sobre la sociedad, te remite a un arquetipo clásico. Por eso al inicio señalaba que esta ideología parte de ideas prefilosóficas y precientíficas. El arquetipo al que te está remitiendo es la idea del héroe y del villano. Básicamente instala ese arquetipo y te dice, el proletario es el héroe y el burgués es el villano de la historia. Y por supuesto se traslada o se traspola esta lucha al hombre y la mujer, al homosexual y heterosexual, al indígena y el nativo, etc. Y lo curioso de esto, y donde es importante hacer, digamos, un énfasis o una puntualización, es que no solamente es el postmarxismo, el liberalismo es tan peligroso como el socialismo. El marxismo obviamente peca de materialista, pero el liberalismo peca de economicista. Pretende explicar la realidad por una causa única o por un factor único que es la economía. Y la ideología de género, ¿qué pretende? Explicar la realidad a partir de la cultura, de un factor, o determinar la realidad a partir de un solo factor, la autopercepción. La clave de estas ideologías es que buscan reducir la realidad, la explicación de la realidad a un solo factor, ya sea lo material, ya sea lo económico, ya sea la cultura, ya sea la autopercepción, y ahí está precisamente el error. Nuevamente, esto no tiene que ver precisamente con un pensamiento filosófico o con una postura científica, sino con una comprensión simbólica de la realidad. Y creo que para rastrear, digamos, hasta su origen más primigenio a la ideología de género, tendríamos que remitirnos a esta comprensión sesgada y esta comprensión parcializada de la realidad. Lo que realmente, digamos, se contrapone a la ideología de género es la comprensión integral de la realidad, la comprensión completa de la realidad. Es decir, la sexualidad no solo tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver también con la cultura. Ahora bien, dentro de esa ecuación también hay otras variables que son el pensamiento, la cognición, la mente, las emociones, la biología, la fisiología, la anatomía, la genética. Son muchos factores que van configurando lo que es la sexualidad. Y esa es la realidad. Recuerdo que en el pensamiento aristotélico se señala que la, la inteligencia se define como la correspondencia del pensamiento con la realidad. Cuando mi pensamiento logra captar la realidad y corresponderse, se puede decir que estoy utilizando mi cognición, mis capacidades cognitivas de manera correcta. Estoy accediendo a la verdad. Y precisamente de lo que se trata esto es, o de lo que se tratan las ideologías, es de no permitirte acceder a la realidad. Se enredan en sí mismas en un propio razonamiento y en aprehensiones cognitivas internas que no permiten acceder a la realidad. Así que, bueno, cerrando para responder a tu pregunta, ¿no? El origen de esta ideología primariamente se puede encontrar en el postmodernismo, el neomarxismo, el liberalismo, pero si rastreamos mucho más, esto se puede detectar en ideas muy arcaicas, en
en maneras muy, muy básicas de comprender y de simbolizar la realidad del ser humano que van más antes o que son preexistentes a la ciencia y preexistentes a la filosofía. Acá me gustaría agregar algo, y coincido en cada punto que mencionó Edgar, que sabe muchísimo sobre este tema, y acá cabe mencionar un libro que me ayudó muchísimo a entender, que es Crítica de la Razón Crítica de Jonathan Ramos, que Edgar lo ha estudiado también. Y a mí me gusta muchísimo hablar sobre la diferencia, ¿no?, entre posmodernidad y progresismo, porque el progresismo tiene una finalidad que es instalar un gobierno global de manera autoritaria, ¿no? No la posmodernidad, que no tiene una teleología. Y acá cabe mencionar el tema de la identidad, para entender la antropología y distinguir la falsa antropología que plantea la ideología de género, que, como decía Edgar, la podemos rastrear en la posmodernidad, ¿no?, desde el macho francés, pero también, si rastreamos más atrás en los orígenes, siempre vamos a caer en la modernidad, porque entre la modernidad y la posmodernidad hay rupturas, pero también hay continuidades. Y una de esas continuidades es el concepto de hombre y el concepto de libertad. Porque el concepto de hombre que subyace en la ideología de género no se basa en los hechos observables del método científico, justamente, ¿no?, sino en presupuestos filosóficos de una fenomenología hegeliana, ¿sí?, eliminando la experiencia. Parten de un presupuesto subjetivo que no es realista y que van a establecer estos principios que mencionó Edgar. Por eso es importante entender la identidad, que la identidad es lo idéntico a uno mismo. Es decir, nosotros tenemos, los seres humanos, una teleología que desde lo espiritual es volver a Dios y buscar nuestro bien, ser felices. Si entendemos, por ejemplo, entre las 4 causas aristotélicas, la causa formal de qué somos, por ejemplo, si somos hombres y queremos transformarnos en mujer, bueno, ahí no hay una conexión entre la causa formal y la causa final, ¿no? Es decir, si yo tengo una lapicera, que la causa formal, que es una lapicera, la finalidad de una lapicera es escribir. Si yo me pongo a jugar al pádel, deporte que me encanta, bueno, yo no estoy entendiendo lo que es esta lapicera. No estoy entendiendo la teleología ni la causa formal. Lo mismo pasa con el hombre, ¿no? Y hablando, este vivo se trata sobre la antropología, ¿no?, la falsa antropología de la ideología de género. Hay 3 grandes tipos de antropologías, que es la dualista, que planteaba Descartes, que es que somos un cogito puro, somos algo que está pensando y que divide en la corporalidad, es decir, nos quita la res extensa, nos quita lo material y somos algo que piensa, un cogito, somos espíritu y tenemos un cuerpo. Y al quitarle lo material, al quitarle lo sagrado al cuerpo, bueno, el cuerpo puede estar a disposición de lo que sea, es decir, tanto para la ideología de género como le sirve también para el transhumanismo. Entonces parten de antropologías equivocadas, lo mismo que el monismo materialista de Marx, por ejemplo, ¿no? Nosotros los cristianos, los de la base de la filosofía realista, tenemos la antropología del hombre integral, el integralismo que planteaba Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no?, que somos espíritu y somos cuerpo, somos una integralidad de estas dos, no por separado. Somos, es decir, nuestra identidad es la huella antropológica de algo idéntico a nosotros mismos. Y tenemos que ser coherentes con nuestra huella antropológica, justamente, ¿no? Por eso nosotros partimos de la filosofía realista, del integralismo. Esto quería aportar. Gracias, Gaby, por ese aporte. Y mira que analizando todo esto, ya para ir cerrando y para concluir, yo puedo decir que dentro de las conclusiones que he sacado, podemos decir que esta ideología es tremendamente autodestructiva, ¿sí? Porque finalmente ataca al espectro, a todo lo que dijiste anteriormente, a esa naturaleza humana, y lo que hace es que está abocado a la destrucción, pues, de la misma naturaleza.
Entonces, lo que hace es que ataca la raíz de la familia. Siempre vamos a tenerlo pues en cuenta porque finalmente es el núcleo que nos da el sustento, la contención, la dinámica moral. Y lo que yo puedo también decir es que toda esta ideología tiene un componente de disminuir al individuo. ¿Cómo lo disminuye? Lo que podemos hablar es que con las medidas de aborto, con las medidas de que si mandamos a todos estos tipos de la comunidad a una isla, ¿dónde se van a reproducir? Finalmente, yo pienso que hay que dejar un legado y ese legado es como yo como padre de familia, yo pienso y siento de que yo le quiero dejar un legado a mis dos hijas. Yo tengo una hija de 13 años, tengo una hija de 2 y medio y son el amor de mi vida. Entonces hay que dejar ese legado porque lo que podemos dar es como todo ese amor y el amor lo podemos traducir en una secuencia de los valores que hacen un escudo, una contención frente a estas aberraciones, frente a, a esta ideología perversa. Entonces hay que identificar por otra parte esa batalla, en realidad esa batalla cultural, esa batalla política, porque tenemos que elegir buenos candidatos que tengan todo el componente ético y moral. Es muy difícil, pero lo puede haber. A la hora de votar hay que votar correctamente y no hay que votar en el sentido de que, por el centro, ¿no? Como dice una persona que admiramos nosotros, Nicolás Márquez, por el centro penetra a la izquierda y entonces es así que entra el progresismo y el progresismo puede ser tanto de izquierda como de derecha. Entonces lo que podemos hacer es identificar bien a esos candidatos por parte de la batalla política, pero todos sabemos, o digamos que mi pensamiento, nuestra batalla, como tú lo decías, poco, Gaby, la batalla es para mí, para muchos es netamente espiritual. La batalla es contra el demonio, la verdad, desde mi concepción, pues desde mi antropología cristiana. Entonces, yo invito a que la gente que está viendo este en vivo se ilustre, sepa discernir y que todos en esencia tenemos un carácter de proteger, ¿sí? Somos conservadores, somos bioconservadores, como diría Roger Scruton. Entonces, y como dicen por allí, el día que tenga que darle cuentas a Dios, ese día que me juzgue a mí por todas las batallas perdidas, pero no por las cicatrices que llegué a sumar. Muchachos, yo les agradezco por estar aquí. Sé que para ustedes es un tiempo de hacer otras cosas, pero ustedes tienen ese legado y están aquí porque tienen su teología y tienen ese componente de amor a su prójimo. Entonces, concluyo con eso. Bendiciones y la gloria es para Dios. No sé si quieren agregarle más a las conclusiones.